A mitad del río, dijo Trujillo, no me recuerdo a quién repitió Trujillo realmente, que no se cambia de montura cuando se está cruzando un río. Luego Balaguer lo usó, me parece que en una de sus campañas. Varias veces. Balaguer lo usó. Y es curioso porque es una metáfora rural, evidentemente. Yo no sé qué puede estar pensando un joven en un barrio que escuche que no se cambia de caballo a mitad del río, pero tampoco uno puede devolverse a mitad del río, sin importar lo procelosas que sean las aguas. En todo caso, sin ser una apología, que no lo es, a la necesidad o no de repostulación del presidente, ciertamente que Luis Abinader ayer llegó al mediodía de su gobierno, llegó a mitad de su mandato, y no solamente a una mitad de un mandato, sino al inicio de la segunda mitad, que por la extensión del periodo constitucional y el periodo constitucional que él está viviendo, que es un primer periodo, nos hace pensar que puede ser el segundo bienio de un proceso de reelección. En ese sentido, urge hacerse la pregunta de si podrá mantenerse el cambio sin hacer cambios en el gobierno. El presidente ayer cumplió, se entiende, con los compromisos políticos propios que pudo haber tenido con todos los dirigentes que le acompañaron en el proceso y que le ayudaron a llegar al poder. Esas cuentas están saldadas, esas cuentas están pagas. Yo creo que hay un error muy fuerte del presidente, sería entender que compromisos que puedan entorpecer su desempeño al frente de la administración tienen que mantenerse. Esta es una enorme oportunidad para renovar, para relanzar, para redimensionar el gabinete, no solamente de la lógica de brindar capacidad de respuestas a todos los problemas que la ciudadanía está viviendo, que es natural que lo vivamos, sino también para poder reafirmar nuevos compromisos, renovar a lo interno del partido las expectativas, conculcar más personas y frentes en pro del objetivo común de la reelección. Este escenario donde el presidente hizo esto fue en una rendición de cuenta que fue un ejercicio total de transparencia del presidente en el sentido de que no era un mandato constitucional, a eso me refiero. Señalo que es un ejercicio que el presidente quiso hacer motu propio, alineado al hecho de que llegaba a su segundo año de gobierno y quería, fiel a una práctica que ha sido una norma en su actuar personal, comunicar en toda su extensión, o esa fue la intención, las ejecutorias que se han hecho hasta este momento del gobierno. Como toda rendición de cuentas, incorpora desafíos desde cuál es la razón de ser de esa rendición de cuentas, hasta dónde la vamos a hacer, qué vamos a decir, qué no vamos a decir, qué por razones del tiempo podemos decir y qué es que no debemos, o sea, qué es lo primario, qué es lo secundario. Y evidentemente que entender qué se puede decir y qué no se puede decir obedece a una línea comunicacional. Es decir, que cuando leemos un discurso de 52 minutos, lo que estamos viendo no es solamente una relatoría de hechos, porque al final de cuentas todos estos hechos que el presidente está poniendo sobre la mesa, toda esta data, toda la estadística, esos son insumos que le mandan de todas las sectoriales, esos son insumos, notas de bullet points, o diferentes páginas que le mandan todos los ministros, todos los directores y todo el que esté cobrando en el Estado tiene que reportar qué ha hecho. Luego alguien se debe sentar con todos estos ladrillos dispersos y crear un gran rompecabezas comunicacional que si se arma bien, queda muy armónico y ninguna pieza sobresale, y si se arma mal, algunas sobran, otras faltan y no se ve bien. Entonces, en ese caso, el espíritu del presidente choca frontalmente con lo que se percibe en la base desde el punto de vista comunicacional. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay una disonancia comunicacional fuerte y evidente en el gobierno. Nosotros tenemos un presidente que está comunicando, que no rehúye a verbalizar sus ejecutorias, pero lo hace a través de hitos puntuales, epocales. Un 27 de febrero voy y digo tal cosa, un 16 de agosto voy y digo tal cosa, pero entre febrero y agosto
los ministerios, las instituciones, las dependencias del Estado, que son las que crean y construyen esta información o las que le tienen que dar seguimiento a las noticias que se proyectan hacia el futuro, no comunican eso al ciudadano. Entonces el presidente está cargando solo con la comunicación del gobierno. Y cuando digo comunicación, no me refiero a comunicar una serie de ejecutorias, porque eso se hace con una nota de prensa. Y el problema es que aquí hay muchos funcionarios en este gobierno que creen que poniendo una nota de prensa y enviándola a los medios están comunicando. Y sí, en los 70 quizá, o en los 80 quizá. En el año 2022 comunicar es algo más complejo todavía, porque implica, en una era donde la información es tan volátil, implica crear un vínculo entre el emisor de la información y el receptor de la misma, de manera tal que el receptor, es decir, el que la lee en los Twitter, el que la ve en un meme, el que ve un canal de YouTube, pueda valorar y entender cómo esa comunicación me impacta a mí. De lo contrario, no la voy a leer. El que no, pues si estamos en una sociedad que los videos de TikTok duran poco, que en Instagram los videos desaparecen a las 24 horas, usted no puede pretender que una persona esté buscando un anuncio o una nota de prensa para saber qué está haciendo. Entonces, ese gran desafío comunicacional aún persiste en el gobierno, porque las instituciones están informando, pero no están comunicando. Y no hay una unidad narrativa, de tal suerte que vemos cómo está cambiando el eslogan, cómo hablamos del cambio. Ahora esto es cambio. Entonces, ¿cuál es la unidad de cara a un proceso próximo? Entonces, tiene que haber una alineación entre lo que el presidente verbaliza y lo que las instancias y ministerios comunican. ¿Y de qué forma se hará esto? Es importante que el gobierno trate de rectificar en la mayor medida esto, no porque estamos a medio término, sino porque el año que viene, más temprano que tarde, en el mes de febrero o marzo, estaremos ya en el vendaval de un proceso electoral. Y en un proceso electoral de esta naturaleza, en la próxima rendición de cuentas, el 27 de febrero, ya será diferente a los anteriores. Estaremos hablando de un periodo electoral en el cual más importante que lo que se está haciendo, es decir, cómo se está haciendo. Lo que se está haciendo está bien, pero si no se sabe narrar, si no se sabe contar, sencillamente no es relevante y por lo tanto no impactará en los resultados políticos que perseguirá el presidente más temprano que tarde. Amado. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.